Y en esta ocasión le he pedido a mi estimadísimo hermano Carlos Núñez. Él es esposo, padre de familia. Junto con su esposa trabajan lo que es ortodoncia, se dice. Hacen un equipo increíble, son modelos en muchas cosas y bueno, prósperos por Dios, profesionales y temerosos de Dios. Y yo le he pedido a él que comparta en esta tarde la palabra de Dios y nos va a dar un tema que Dios ha puesto en su corazón, y para mí es un honor dar y ceder este lugar a mi estimadísimo Carlos Núñez. Bienvenido. Déjenme pongo esto. A ver si me ayuda a predicar más. Sí. Sí. Ahí está. Creo que me gusta más mi voz afuera. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto siempre. Decía la semana pasada Jico que raspa este tema, ¿verdad? Y pues sí, me costó mucho orar, concentrarme, como enfocarme, pero yo te quiero compartir 4 principios o 4 puntos que a mí me sirven o que son mi convicción, y lo que yo llamo 4 puntos de finanzas o para tener finanzas del reino, ¿verdad? El pastor me decía que hablara un poco de finanzas del reino, y lo que yo pude encontrar en mi experiencia y en la Biblia son estos 4 puntos, ¿sale? Vamos a orar, ¿verdad? Primero hay que orar porque si no yo no puedo solo. Señor, te doy gracias en esta noche. Yo pido tu gracia, yo pido tu dirección, yo pido tu inspiración aún, amado Espíritu, para poder hablar, Señor, para poder expresar, para poder transmitir lo que hay en tu palabra, Dios, en tu corazón, para que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas, en esta iglesia, Dios, y en esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús yo pido mucha gracia sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos en esta noche. Amén. Déjenme tomar agua. Después de los 40 da mucho calor, ¿no? Soy yo. No se cree. Le pedí a Jorge que me prendiera. El pastor los apagó y yo los prendí. Quizás son los nervios. O tanto pelo que tengo por acá, ¿verdad? Se me cae acá en la cabeza y me crece acá. Mi esposa va a escupir el agua. Bueno, es un gusto, de verdad. Quiero hablar 4 puntos, ¿verdad? Les dije 4 puntos. Y vamos a empezar primero con Ageo 2:8. Es un versículo chiquito, un profeta que está chiquito ahí, pero tiene mucha sustancia, tiene mucho peso, tiene mucho. Y está tan chiquito que ya se me perdió. Ahí está. Ageo 2, versículo 8 dice: Mía es la plata y mío el oro, dice el Señor de los ejércitos. Algo que he aprendido, o que tú y yo debemos aprender o entender, que el dinero o las finanzas no son de nosotros, ¿verdad? Él dice que es la plata y el oro son del Señor. Entonces, cuando tú y yo entendemos que viene del Señor, tenemos que desprendernos
de un pensamiento que dices mío, ¿verdad? Porque es muy fácil, los que trabajamos, los que ya tenemos que proveer para la casa, pero es muy fácil empezar a creer o hacerte una idea o llenarte a ti mismo de lo que tú ganas es tuyo, ¿verdad? ¿Y esto qué puede pasar? Que cuando tú te sientes que es tuyo, pues vas a hacer y deshacer con eso, ¿verdad? Pero cuando entendemos que Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pues debemos tener cuidado porque no es de nosotros, ¿verdad? Entonces, primer punto, primer principio, Dios es el dueño de todo. De lo que tú ganas, lo que tú recibes, tú no eres el dueño, pero Dios sí, ¿verdad? Salmos 24:1 dice lo mismo, parecido, pero es lo mismo al fin de cuentas. Y está diciendo el salmista, Salmo 24. Con mi esposa y yo hacemos mucha broma después de los 40, ¿verdad? Por eso ya le da mucha risa. A lo mejor ustedes no entienden, o los que tienen 40 ya entienden, ¿verdad? Pero después de los 40 es una botana entre mi esposa y yo, ¿verdad? Salmo 24, versículo 1 y 2, dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, porque Él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, que aprendamos esto, que todo lo que hay en la tierra es de Dios. Él la creó. Y dentro de ello entramos tú y yo. Él nos creó, así que nosotros somos suyos. Por lo tanto, lo que es de nosotros, ¿de quién es? ¿Verdad? Así muchas veces las esposas dicen, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? Así es. Lo que es de nosotros es de Dios. Entonces, las finanzas que tú y yo tenemos, que recibimos, es de Dios. Y entonces, cuando no nos sentimos dueños, pues entendamos que es de Dios. Entonces, para poder tener unas finanzas del reino, tenemos que cambiar el pensamiento, ¿verdad? El mundo dice, lo que es mío, pero nosotros tenemos un pensamiento diferente que viene de Dios. Entonces, las finanzas son de Dios, el dinero es de Dios, no es de nosotros. No nos adueñemos de lo que no es de nosotros. Amén. Amén. Perdón, tengo días con la boca, no sé por qué así de seca. Los 40 y más. Ok, punto o principio número 2. La generosidad, el dar, ¿verdad? Hace muchos, 40 años atrás, veía, siempre en la Navidad había una caricatura o una historia que es que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, la han visto, y era la Navidad o ¿cómo iba? Se me fue ahorita el título, pero era un cuate un señor, un ancianito, un viejito muy rico, muy próspero, pero muy avaro. Entonces pues cada moneda la atesoraba, ¿no? Entonces sucede que lo llevan a ver al pasado, lo llevan a ver al futuro, y entonces en todas esas escenas, pues él es una persona mala y no es muy dadivosa, ¿verdad? Pero entonces hay una enseñanza en ese cuento. Y entonces el mundo así es, ¿verdad? Como decía, no queremos dar, queremos retener. Hay un versículo a mí que me ha pegado duro por mucho tiempo y lo vamos a leer, está en Proverbios 11. Y es un pasaje que a mí pues sí me deja pienso mucho y lo medito y me confronta, me reta. Proverbios 11. Y habla del dar, o sea,
Vamos a leerlo. Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. ¿Sí? La persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será prosperado. ¿Sí? Un principio del reino, de finanzas del reino, es cuando tú y yo damos, ¿verdad? Nos cuesta dar, ¿verdad? Uno como papá puede tener hijos o hijas y una de las cosas que uno les enseña desde chiquitos es a compartir, ¿verdad? Y es algo que para uno como papá es un orgullo, ¿verdad? Que tu hijo te reparta y te comparta y que con sus amigos ella dé. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, o como papá pudiera decir a mis hijas, cuando a veces les cuesta compartir, ¿verdad? Esta es una cosa que yo les digo, sobre todo a la mayor, porque la chiquita todavía pues, está aprendiendo. Pero yo le decía, si tú compartes y se te acaba, yo te compro otra vez, ¿sí? Pero si tú no compartes, cuando se te acabe yo no te voy a comprar nada. Entonces, ¿qué pasa? Con Dios es lo mismo. Cuando tú y yo damos, Él nos da más. A veces nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo que se nos acabe lo que traemos y por ejemplo, a veces pueden levantar una ofrenda y uno dice, nada más traigo 50 pesos y tú lo das. A lo mejor con miedo, con temor, con dolor, pero Dios te da 500 pesos, Dios te da 1000 pesos, Dios te da mucho más. ¿Qué quiere decir Dios? Cuando tú repartes, Dios te va a dar más. Ese es un principio del reino. Dios, cuando tú das, tú recibes más, ¿verdad? Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Y no lo hacemos con esta motivación, pero cuando tú y yo damos, recibimos. Y no solamente es muchas veces dinero, ¿verdad? A veces son otras cosas que podemos recibir, pero la generosidad es un principio muy importante, muy importante. Y el mundo no la tiene, pero el reino sí, ¿verdad? Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Él dio todo. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser personas generosas que dan y que no temen dar. Efesios 3:20, no lo busquen, yo lo leo. Pero es el dar. Son versículos ya muy conocidos, pero son principios que a mi vida es lo que yo he entendido que viene de parte del cielo. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Él es mucho más poderoso para dar más. Siempre es dar más, no es dar menos, siempre es dar más. Tenemos un ejemplo que yo puedo entender, yo puedo aprender, ¿verdad? Es una persona que da y no teme a dar, ¿verdad? Entonces, el mismo Dios dice, Él da más abundante de lo que pedimos, da más abundante de lo que esperamos, más abundante de lo que aún a veces soñamos, ¿verdad? Entonces, segundo principio es dar. Siempre tenemos que dar, hermanos. Para que tus finanzas sean buenas, finanzas sanas, finanzas que prosperan, tienes que dar. Tú y yo vamos a dar más de lo que a veces nos están pidiendo, ¿sí? 2 Corintios 9:7 dice, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y tenemos que dar con alegría, siempre con alegría. No con temor, no con dolor, no con tristeza, pero cuando tú y yo damos, debemos darlo con alegría. Amén. Tercer principio. Algo que no debemos hacer y que debemos evitar a toda costa es amar al dinero, ¿verdad? Cuando tú y yo amamos al dinero, dice Jesús que no podemos amar al dinero y servir a Dios, ¿verdad? Entonces, amar al dinero es algo que tú y yo traemos por naturaleza. A ver, alguien decía
te quito tu dinero. Y verdad que dijo, no, pues ¿cómo? ¿Por qué? Porque amamos el dinero y es una constante en nosotros, amar el dinero. Cuando tenemos que desprendernos, así como Jesús se desprendió a sí mismo, que es algo más importante en la vida, ¿verdad?, que el dinero. Entonces, desprendernos del amor al dinero. Y hay un joven a mí que una historia en la Biblia de un joven que se acerca a Jesús y dice, ya he hecho todo. Y Jesús le dice, vende todo. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo. Se desanimó. ¿Por qué? Porque amaba el dinero. ¿Lo leemos? Marcos 10. Marcos 10. Versículo 17. Dice, cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos, no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces mirándole Jesús, le amó, dice, y dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? A veces tenemos tantas cosas de las que no nos podemos desprender, ¿verdad? Tantas cosas. Y voy a hablar solamente de lo material quizás, puede ser coches, pueden ser casas, pero Jesús le dice, vende todo. Si tú y yo queremos seguir a Dios o queremos tener unas finanzas del reino, vamos a tener que vender todo a veces, ¿verdad? Han hablado mucho de Win Myers estos días, y pues es una persona con mucho testimonio, ¿verdad? Y he escuchado muchos testimonios de gente que vende todo, que entrega casas, que entrega coches. Y yo me preguntaba, si Dios me dijera eso, ¿yo lo haría? Si Dios te preguntara eso, ¿tú lo harías? El pastor habla de tener un lugar propio, ¿verdad? ¿Con qué finanzas se van a hacer? Quizás uno de nosotros tenga que vender su coche, su casa, porque no es para el pastor, no es para la pastora, no es para los servidores, pero es para Dios. Entonces, cuando Dios dice vende todo, yo sí creo que un día vamos a tener que vender cosas. Finanzas del reino. Vender todo. Dejar todo, despojarte de lo que más te duele, ¿verdad? Tenemos a veces un coche, ¿verdad? Ay, me gusta tanto mi coche. Tenemos una casa, ay, me gusta tanto mi casa. Pero ¿qué si Dios pide que te despojes de todo eso? ¿Verdad? Dice, ¿quién sea Jico, el pastor? Raspa este tema, ¿eh? Duele, pero así es. Finanzas del reino es desprenderte de todo. Es lo contrario a lo que nuestra cabeza piensa, ¿verdad? Finanzas pensamos que va a ser quizás abundancia, riquezas, pero quizás no, ¿verdad? Quizás van a ser desprenderte de lo que más te gusta, lo que más amas. Por eso este joven, este hombre se puso triste porque tenía mucho. Así que si tienes mucho, quizás Dios hoy te pida, ¿no? Ánimo. Están muy tristes. Es broma, no se los va a quitar el Señor. Por eso dice, hay que dar con alegría. Si no, no hay que dar. Entonces este joven, pues, se puso triste y ahí fue donde ya
podemos cumplir todos los mandatos, todas las leyes. Este niño, este chavo, este hombre cumplió desde chiquito, pero cuando llegó a su dinero, a sus finanzas, pues ya no pudo. Entonces, finanzas del reino, finanzas del cielo, son desprenderte de todo, ¿sí? Contrario, ¿verdad? Contrario a lo que el mundo dice. Finanzas es tener, adquirir y tener más y pedir más y querer más, anhelar más, comprarte aquí, salir allá, porque todos tenemos esto en el corazón, ¿verdad? Todos queremos, yo quisiera tener otra casa, una casa en la playa, ¿verdad? ¿Quién no? Otro coche. A ver, a mí me gustan los coches. ¿A quién le gustan los coches? Bueno, a mí me gustan coches y los coches que me gustan son caros. Entonces, sí, ya no les digo, pero bueno, queremos tener más cosas, ¿verdad? Alguien dice en mi casa que yo tengo gustos muy caros, entonces si no tengo dinero no me las puedo comprar. Pero queremos cosas cada vez más, ¿verdad? Cada vez más queremos cosas. Ropa, calzado, joyas, ¿verdad? ¿A quién le gustan las joyas? A las mujeres, ¿verdad? A mí no me gustan las joyas, pero hay cosas que sí me gustan. Pero Dios te va a decir, véndelo todo. ¿Sí o no? ¿Quién quiere tener finanzas del reino? A vender todo. ¿Quién quiere tener finanzas del reino? Está bien. Entonces, punto 1 es reconocer que Dios es el dueño de todo. Tú y yo no somos dueños. Nosotros somos solo unos administradores, ¿verdad? 2, siempre dar con generosidad. Siempre dar con generosidad donde a nosotros nos falla, a todos nos puede fallar, ¿verdad? Les digo, como papá, tú enseñas a tus hijos a compartir. Y si ellos dan, pues tú les das más. Pero si no, y es una regla en mi casa, ¿verdad? Das más, yo te doy más. Y yo creo que viene por ahí, ¿eh? Somos hechos a semejanza de Dios. Entonces, cuando tú y yo damos con generosidad, Dios nos va a dar más y que no tengas miedo. 3, pues despréndete de lo que más amas. Amén. ¿Cómo están? Mateo 25, versículo 14. Yo estoy en el 24. Dice, el título dice, parábola de las monedas. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Bueno, punto número 4. Tú y yo somos administradores. Me voy a quitar esto. Tú y yo somos administradores de Dios. No somos el dueño, no somos los dueños, pero Dios nos deposita, ¿verdad? Y dice que un hombre le dio a sus siervos, a uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dice, a cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Dios nos da según nuestra capacidad, ¿verdad? Yo a mi hija no le voy a dar 50,000 pesos si yo le doy 50 pesos y se lo gasta en cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces, igual de esa manera, si tú quieres tener finanzas grandes, tienes que ser un buen administrador. Y de esta manera Dios te va a dar más. Si tú y yo nos gastamos el dinero o lo que nos da Dios en cualquier cosa, pues Dios no va a depositar sus finanzas
en tus manos y en mis manos, ¿verdad? Porque la vamos a perder. Entonces dice, Dios dio conforme a su capacidad. Dice, inmediatamente el que había recibido 5,000 monedas se fue y negoció con ellas y ganó otras 5 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y excavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó, el que había recibido 5,000 trajo otras 5,000 monedas y dijo, Señor, me entregaste 5,000 monedas, he aquí, he ganado otras 5,000. Su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2,000 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2,000 monedas, he aquí, he ganado otras 2,000. Su señor dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Es un gozo para un padre ver que su hijo es un buen administrador, ¿sí? Tú y yo somos administradores. Es algo que tenemos que entender, algo que yo he entendido, que lo que yo tengo no es mío, sino es de Dios. Y yo tengo que tener el cuidado de administrar sus finanzas, su dinero, porque no es mío. Entonces, cuando tú y yo entendemos que somos administradores, vamos a andar con más cuidadito, ¿verdad? Y entendiendo lo que dice aquí, a uno le dio 5,000 y este hombre lo duplicó a 10,000. Cuando Dios nos da algo, tenemos que duplicarlo. Yo no dice cómo lo hicieron, pero dice que según su capacidad, y entonces duplicar lo que Dios te da es correcto, ¿verdad? Es algo que no sé si entra o no sé si, pero lo que Dios nos da tenemos que duplicarlo. Y aquí pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser, lo podemos interpretar de muchas cosas, pero en cuanto a la economía, tenemos que duplicar nuestro dinero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes y yo hemos duplicado lo que Dios nos ha dado? Al segundo le dio 2,000 y también los duplicó. Y Dios le dice, buen siervo fiel. ¿Cuántos buenos siervos fieles hayamos aquí? ¿Verdad? Debemos duplicar las finanzas que Dios nos ha dado, porque no son de nosotros. Y ahorita vamos a ver cuando lleguemos ahí. Y como dice, pero cuando se presentó el que había recibido 1,000 monedas, dijo, Señor, yo conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Como tuve miedo, fui y escondí tus 1,000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. A veces somos malos y perezosos, ¿verdad? En lugar de invertir, porque le dice, tú pudiste invertir el dinero. Hay muchas formas de crecer tu dinero, ¿verdad? Una es como dice, vételo al banco y hay intereses y crece tu dinero. Él lo que hizo, tuvo miedo, entonces escondió el dinero, lo enterró y en lugar de ganar, pues se quedó con lo mismo. Este es pues un principio. Tenemos que duplicar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que invertir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Si tú y yo nos escondemos o no multiplicamos, pues entonces Dios nos va a llamar siervos perezosos. Entonces,
Al final dice que tú siembras, le dice de ese siervo, tú siembras y tú recoges. Pero lo que te quiero decir, al final lo que ganaron los dos primeros, no se lo quedaron, ¿verdad? Se lo dieron a su amo, a su patrón, a su jefe. De igual manera, lo que nosotros, tú y yo ganamos, no va a ser para nosotros. Y muchas veces cuando tú y yo ganamos, pues decimos es para nosotros, ¿no? Porque de aquí volvemos al primer principio, que es Dios es el dueño de todo. Entonces, somos administradores y lo que tú y yo ganemos, lo que tú y yo, las empresas, los negocios, son de Dios y son para Dios. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, como alguien dijo, me golpeó con un bat y me confrontó mucho y me dolió mucho, y vamos a leerlo ya para terminar. Primera de Crónicas 29. ¿Ya lo tienen? Y aquí yo creo que entran todos los 4 puntos. Dios es el dueño, dar con generosidad, ser administradores y dejarlo todo, ¿verdad? Y es David, el rey David, el salmista David. Dice, después el rey David dijo a toda la congregación, solo a mi hijo Salomón ha elegido Dios, él es joven e inmaduro, y la obra es grande, porque el templo no será para un hombre, sino para el Señor Dios. Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedras de ónice y de ongaste, piedras de turquesa y de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además, en mi anhelo por la casa de mi Dios, doy mi tesoro personal de oro y plata para la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para el edificio del santuario, a saber, 99,000 kilos de oro de Ofir y 231 kilos de plata. Bueno, pues podemos leerlo, ¿verdad? Pero ya 1 kilo de oro, ¿cuánto es? Y es que David dio todo para Dios, porque Dios era su prioridad, porque Dios era el dueño y es el dueño del oro y de la plata, porque David entendió que dando generosamente para Dios, pues, ¿qué más, verdad? Él no le importaban las riquezas, ¿verdad? Él no le importaba el oro, por eso dio todo. Y luego a veces a mí me cuesta dar. Principio número 1, Dios es el dueño. 2, generosidad. 3, vende todo. 4, somos administradores nada más. Finanzas del reino no son de nosotros, son de Dios. Nosotros somos las movemos. Amén. Entonces, si tú quieres tener más, da más. Si tú quieres tener, a lo mejor, yo he escuchado estos testimonios. Tú quieres tener una casa, a lo mejor tienes que vender tu casa. No sé, bueno, a lo mejor no me corresponde a mí decir esto, o no sé por qué lo estoy, pero yo creo que vienen tiempos
donde vamos a tener que despojarnos. Vienen tiempos. Debemos saber que Él es el dueño de todo y que Él fue generoso y que Él dio generoso aún a su único Hijo para que tú y yo estemos hoy aquí. Tenemos que despojarnos de todo. Amén. Pues ya no le agrego más. ¿En cuál de estos 4 puntos estamos fallando? ¿En cuál de estos 4 puntos estamos flaqueando? ¿Verdad? Tú y yo creemos que somos dueños de lo que tenemos. Es tiempo de arrepentirnos. Todo lo que tenemos es de Él. Si hemos sido ávaros y hemos trabajado para nosotros, para nuestros propios deleites, es tiempo de arrepentirnos. Si Dios nos ha pedido que demos más, que demos todo y no lo estamos haciendo, pues y entender que tú y yo somos solo los administradores. Somos solo administradores. Que podamos tener un corazón como David. Él dio todo su tesoro personal, nuestros tesoros personales. Señor, te doy gracias. Señor, no tengo más, pero tú sí, Dios. Tú toca, tú habla, tú conmueve el corazón, tú transmite, tú fortalece, tú levanta, Dios, tú llenas, Señor, tú confronta, Dios. Señor, las finanzas es un tema delicado, Dios, un tema doloroso, porque hemos creído, hemos caminado sintiendo que es nuestro, Dios. Hemos crecido creciendo, hemos creído que es todo nuestro, Dios. Señor, y en esta noche yo pido que tú puedas ayudarnos, Espíritu Santo, a entender lo que no hemos podido entender, lo que no hemos podido dejar, en lo que hemos fallado, Dios. Tú eres el dueño de todo y nosotros solo te servimos, Dios. Señor, si en lugar de crecer hemos decrecido, Dios, perdónanos. Si hemos escondido en tierra, Dios, perdónanos, Dios. Queremos ser hallados fieles delante de ti, Dios, en todas estas áreas, Dios, en todas las áreas posibles, Dios. Pero tú ayúdanos hoy en esta noche y llévanos, Señor, llévanos a unas finanzas que vienen del cielo, Dios. Finanzas que vienen del cielo, de tu corazón. Señor, a cambiar nuestros modelos, Señor, nuestros parámetros, nuestros pensamientos, Dios. A cambiar, Dios, a un corazón conforme al tuyo, Dios, en cuanto a las finanzas, Dios. No queremos retener para nosotros, Dios, pero un corazón dadivoso siempre, un corazón generoso, Dios, no amando las riquezas, Señor, no amando al dinero, Dios. En esta noche tú haz tu voluntad, Señor, sobre cada uno de nosotros y enséñanos en qué área, Dios, enséñanos las áreas que no vemos o que las vemos superficialmente, pero tú profundiza, Dios, en nuestro corazón. Amado Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro ayudador.
Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Señor, yo pido que todas las finanzas en esta iglesia, en esta casa, en estas familias, Señor, puedan ser sanas conforme a tus principios, Dios, conforme a tu palabra, Dios. Y que esto crezca, Señor, para tu gloria, que esto crezca para tu reino, Dios. Para esta ciudad, Señor. Para que se cumplan los sueños del corazón que tú has puesto, Dios. Los anhelos de servir a esta iglesia, a esta casa, a esta ciudad. De llenar esta ciudad con tu gloria, Dios. Con tu gloria, Señor. Con tu gloria, Dios. Nos despojamos, Señor. Nos despojamos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué palabra. Gracias a Dios por este mensaje a nuestras vidas. Amén. Confía en Dios, créele a Él, créele en su palabra, en sus promesas. Estos principios son poderosos, son claves para que tú puedas crecer económicamente y no puedas o no tengas que estar en pobreza, en escasez. Dios quiere bendecirte más allá de lo que te puedas imaginar. Lo leíamos en Efesios 3:20. Dios te quiere dar más de lo que piensas. Dios te quiere llevar a lugares que jamás imaginaste, abrirte puertas. Vente este sábado, vamos a aprender muchísimo. La verdad que yo a mis 45 años sigo aprendiendo y no quiero dejar de aprender hasta el último día de mi vida. Quiero seguir aprendiendo. Y vamos a aprender muchos principios tácticos de cómo administrar lo que decía Carlos. Somos administradores y necesitamos, porque de repente puede caerte bendición, ¡pum!, y después ya no sabes qué hacer, ¿no? Y lo primero que pensamos cuando tenemos mentalidad de pobreza es en qué me los gasto, y no funciona así. Entonces vas a aprender mucho, va a ser un curso padrísimo. Quiero verte este sábado a las 4 de la tarde aquí. Va a haber un coffee break, va a estar con todo. Gracias, Carlos, por este mensaje. Muy buenos principios, muy buenos puntos. Mucho, yo creo que cada principio es una predicación, y cada quien en su casa sígale estudiando, meditando. Si tú estás creciendo y aprendiendo apenas, mira, no es lo que el mundo dice que estamos viviendo de vividores. Queremos una sociedad próspera, queremos una sociedad que le crea la palabra. Las naciones que abrazaron el cristianismo por siglos fueron las naciones más ricas en todo el mundo. Naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos, Holanda, Suiza, Australia, que no tiene ni 200 años de existencia, Nueva Zelanda, y han sido países que abrazaron la palabra de Dios y el cristianismo, y Dios los ha prosperado inmensamente, porque Dios no está peleado con prosperar. Cuando tú le dices, tú eres mi prioridad, tú necesitas ser prosperado. Dile a la persona que está a tu lado, tú necesitas ser prosperado. Amén. Podríamos hablar toda la noche de esto bíblicamente, pero vamos a descansar. Que Dios les bendiga. Y al final del mes vamos a recabar primicias, una ofrenda que Dios ponga en tu corazón,
y vamos a darte la oración de Jabes para que tú la tengas ahí en tu refri, en tu puerta, no sé, y declararla todos los días. Bendíceme, ensancha mi territorio, líbrame del mal que no me haga daño. Y vamos a ver grandes milagros en este año, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Los que van a ir a Morelia este viernes con Brandon Duke, acérquense porfa para ponernos de acuerdo. Los que van a ir a Morelia este viernes con Brandon Duke, a Morelia, acérquense en men. Fercho, saca los libros porfa. Los que van a ir a Morelia, llamada, primera llamada, segunda llamada. Los que van a ir a Morelia, los que van a ir a Morelia este viernes, acérquense.